aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras les decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Hay un salmo que puede resumir justamente el Evangelio de hoy en lo que tiene de enseñanza espiritual para nuestra vida, más allá de lo histórico de esto, ¿no? Ese salmo es el Salmo 93, que en uno de sus versículos dice: «Los ríos hacen resonar su voz, Señor. Los ríos hacen resonar su fragor. Pero más fuerte que las aguas impetuosas, más fuerte que el oleaje del mar, es el Señor en las alturas». Todo salmo, ¿no? Todo el Antiguo Testamento tiene, pero sobre todo los salmos, tiene esto de la repetición. Por eso los salmos también se aprendían de memoria. En castellano no se ve tanto la rima, ¿no? Y la repetición de los sonidos, pero sí en hebreo. Pero ven cómo repite: «Los ríos hacen resonar su voz, Señor. Los ríos hacen resonar su fragor», ¿no? Buscando sinónimos. Pero más fuerte que las aguas impetuosas, más fuerte que el oleaje del mar, o sea, machaca sobre lo mismo, ¿no? Es el Señor en las alturas. Por eso digo, esto resume el Evangelio de hoy, ese salmo, ¿no? Porque es lo que los discípulos vivieron. Esa tormenta, que fue la segunda desatada en ese mar de Galilea, cuando los discípulos iban en una barca, resume y tiene que ver, digamos, uno la aplica a las tormentas
de nuestra vida, a las cruces de nuestra vida, más potente que el oleaje del mar, más fuerte que las voces del fragor de las olas, es el Señor. Por eso, sin negar las tormentas, nuestra fe está en el que es capaz de calmarlas, o, porque por eso digo, hay dos episodios distintos, como en el Evangelio de hoy es capaz de permitirlas y de prolongarlas, porque los discípulos fueron despedidos por Jesús cerca del mediodía. Acá dice que después de la multiplicación de los panes, que fue el Evangelio del domingo pasado, Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca. Se van. Y pasaran antes que él a la otra orilla. Acuérdense que cuando se dice mar, en realidad es un lago, pero es tan grande el lago de Genesaret que ya los romanos hablaban del mar. Entonces los obliga a pasar a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Jesús se va quedando solo, manda a los discípulos, manda a la multitud, porque él iba a orar. Sube a la montaña. Al atardecer, todavía estaba solo, lo que muestra que si no los despidió a la mañana, los habrá despedido al mediodía, pero mucho tiempo los discípulos solos en el mar. Por eso digo, ¿no?, cómo esto se aplica a que muchas veces en nuestras dificultades, en algún sentido, estamos solos. Aparentemente, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite todo esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿O por qué le pasó aquello, no? Y acá, la diferencia con el otro pasaje es que los discípulos van solos. Porque digo, en la otra tempestad, Jesús está en la barca, pero durmiendo. Si se acuerdan, los apóstoles van a zamarrearlo para que se despierte y que haga algo, Pero es esto, ¿no? Cómo Jesús permite a veces que nuestras pruebas, dificultades, se prolonguen en el tiempo, se prolonguen en la noche. Porque esta tormenta, que el viento soplaba fuerte, que la barca era sacudida por las olas, es de noche. Recién a la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar, como dice el texto. Ven que uno, si se sienta o se arrodilla adelante del Evangelio, tiene un montón de cosas para sacar. Pero digo, hago hincapié en esto, ¿no? En esas tempestades que todos pasamos, que a veces son más intensas y que muchas veces se pueden prolongar en el tiempo. Quiero aconsejarles que usen, como uso yo, un libro que hoy en día es difícil de comprarlo, pero que está en internet, que se llama Catena Aurea. Catena Aurea, en latín, quiere decir cadena de oro o cadena dorada. Porque esta Catena Aurea la escribió o la compuso Santo Tomás de Aquino, engarzando justamente los distintos comentarios que hicieron los padres de la Iglesia a los 4 evangelios. Entonces, uno va a la Catena Aurea en la parte de San Mateo, del capítulo 14, del versículo 22 al versículo 33, y ve todo lo que Santo Tomás encontró en referencia a este evangelio. Es importante la oración personal,
y digo, en algún sentido, el qué me dice el texto, cómo lo aplico a mi vida, ¿no? En esto que estamos hablando. ¿Cuál es mi tormenta? ¿Cuánto estoy confiando o no en el Señor? ¿Cuánto está durando esta tormenta? ¿La voy a soportar? ¿No? Pero también, y yo diría que más importante, es saber lo que le dijo a la iglesia anterior a nosotros, y en concreto a estos santos. Por eso uno tiene que tener esto siempre de referencia. Si uno agarra, cada versículo del Evangelio de hoy, hay un comentario distinto hecho por un santo padre. No quiero prolongarme más, porque uno puede ponerse del lado de Pedro, puede hablar de la fe, pero sobre todo esto de las dificultades, al menos es lo que quiero destacar hoy. Por cosas que nos pasan a todos, estamos todos metidos en una gran tempestad, y no dejo de escuchar a las personas que me preguntan como si yo fuese un epidemiólogo, no sé cómo se dice, ¿no? ¿Cuánto va a durar esto? Yo qué sé cuánto va a durar esto. Pero nosotros como cristianos nos preguntamos eso delante del Señor, ¿no? Sabiendo que esto puede ser que dure mucho tiempo, no lo sabemos, como esa tormenta, pero sabemos que a la madrugada, al amanecer del primer día de la semana, ven cómo el sol, la luz, ¿no? Vence a las tinieblas. Entonces, hay cuestiones que sí, que la dicen tanto los periodistas, ¿no? Que uno escucha y que se enojan ahí en la televisión, por eso no miren tanta televisión. Pero está esto, ¿no? De cómo el Señor permite una prueba que se prolongue en el tiempo. Y lo que nos mantiene es la fe. No puede desfallecer nuestra fe. No podemos escuchar de Jesús el reproche que le dirigió a Pedro, ¿no? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces pidámosle al Señor que nos sostenga en esta tormenta que estamos pasando y que pasará. Pero sabemos que después de esta tormenta viene otra, porque como decimos en la salve, es un valle de lágrimas. El que hace de la tierra el cielo se confundió. En la tierra no podemos estar absolutamente tranquilos, eso no existe. En la tierra vamos en esta barca, símbolo de la iglesia, sorteando las tormentas, calmas. Jesús hace sentir su presencia, Jesús hace sentir su ausencia, pero sobre todo estamos con Él por la fe y los sacramentos. Por eso es tan importante seguir recibiéndolos en este tiempo. Yo les dije, golpéenme la puerta, mándenme mensajes, invítenme a la casa. Los sacramentos son irreemplazables porque es el modo que Jesús tiene de estar con nosotros en la tormenta. Confiésense, comulguen, reciban la unción de los enfermos, todo lo que sea necesario para mantenernos firmes en esta tormenta. San Francisco de Asís ruega por nosotros y por nuestra familia.